Buenas, mi nombre es Beatriz Elena Montenegro Puche, soy internista en el Hospital Santa María del Puerto y vamos a hablar sobre la actualización del manejo de la insuficiencia cardíaca en el contexto del sexto Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. Los temas que vamos a tratar son la introducción, diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, clasificación de la misma, tratamiento, el manejo del paciente hospitalizado y las conclusiones. Comenzamos con la introducción. La insuficiencia cardíaca se ha convertido en un problema de salud con alta prevalencia y mortalidad entre la población general y aún más en ancianos. De hecho, representa el proceso más prevalente en pacientes crónicos pluripatológicos y la mayoría de edad avanzada. Habitualmente requiere un abordaje global, por se asocia a factores de riesgo cardiovascular y otras entidades clínicas como la anemia, la bronquitis crónica, obesidad, que el médico debe tener en cuenta a la hora de tratar a los pacientes. En cuanto al diagnóstico, se debe realizar una valoración diagnóstica inicial. Se basa en criterios clínicos como el edema o la disnea de esfuerzo al menos y otros ya más específicos como la ortornea, la disnea paroxística nocturna, antecedentes como la hipertensión arterial, la diabetes o la enfermedad coronaria, pruebas complementarias como el electrocardiograma, la radiografía de tórax y la ecocardiografía y parámetros clínicos como el NT-proBNP. Importante decir que la disfunción ventricular izquierda precede a la aparición de síntomas. Esto hay que tenerlo en cuenta de cara al tratamiento. Aquí se recogen las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca en cuanto a síntomas y signos típicos y menos típicos y más y menos específicos. En cuanto a los síntomas típicos, pues la disnea y la ortornea, que ya hemos hablado antes, la DPN, y síntomas menos típicos como la vendosnea, síncope, palpitaciones, sibilancia. Respecto a los signos específicos, pues la inconsciencia singular, reflujo patiogular, un tercer ruido y signos menos específicos, el aumento de peso porque tenga ya más edema, hepatomegalia por hígado de éxtasis, ascitis, oliguria porque el paciente orine menos por la retención de líquido, taquicardia, taquipnea, etc. Respecto a la clasificación, para diseñar un plan terapéutico adecuado, debemos diferenciar tres tipos de insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección o disfunción ventricular. Tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, por debajo del 40%, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida o intermedia, del 40 al 49%, y insuficiencia cardíaca preservada, con fracción de eyección preservada con una fracción de eyección superior al 50%. Por otra parte, podemos clasificar a los pacientes según la gravedad en base a la clasificación de la NYHA o New York Heart Association. En clase 1 cuando el paciente no tiene síntomas ni limitación, clase 2 cuando tiene una limitación leve, una disnea de grandes esfuerzos, es grado 3 cuando tiene una limitación marcada a la actividad física, que ya el paciente pues presenta palpitaciones, fatiga o disnea, ya sería una disnea de moderado o ya más bien mínimos esfuerzos, y un grado 4 cuando ya el paciente pues tiene una disnea de reposo. La propuesta de algoritmo diagnóstico en el caso de la insuficiencia cardíaca en ancianos. Si sospechamos insuficiencia cardíaca basándonos en síntomas y signos, según los antecedentes del paciente, si tiene factores de riesgo cardiovasculares, que responda al tratamiento diurético y en base a las pruebas complementarias como el electro y la radiografía. Si tenemos una sospecha media alta, pues se recomendaría hacer un ecocardio. Si no, pues hacer un BNT-proBNP. Si está alto, seguimos con la misma línea del ecocardio. Si está bajo, plantear otro diagnóstico. En caso de la ecocardio presente valvulopatía, requeriría un tratamiento específico, y en caso que no, hay que valorar la fracción de eyección y también evaluar la dilatación de la aurícula izquierda por si hubiera una fibrilación auricular
de base. Respecto al tratamiento farmacológico, en pacientes con insuficiencia cardíaca en fase estable o asintomático, se recomiendan IECA o ARA2 asociados a beta bloqueantes y antialdosterónicos. Los IECA están indicados en todos los pacientes independientemente de la etiología de la función ventricular izquierda. Pacientes que no lo toleren, pues se sustituirá por un ARA2 y los beta bloqueantes han mostrado que son beneficiosos en caso de que el paciente la insuficiencia cardíaca sea de origen químico. Hay que valorar la administración de antialdosterónicos en pacientes que tengan infarto reciente con fracción de eyección reducida y síntomas de insuficiencia cardíaca durante el episodio agudo, o bien en infarto reciente con fracción de eyección reducida y diabetes. En pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática se recomiendan de primera línea los IECA o ARA2 asociados a beta bloqueantes y diuréticos. Como segunda línea hay dos opciones, por un lado IECA o ARA2 asociados a beta bloqueantes antialdosterónicos y diuréticos, o sacubitril/valsartán asociado a beta bloqueantes y diuréticos. Ya como tercera línea, sacubitril/valsartán asociado a beta bloqueantes antialdosterónicos, diuréticos y la ivabradina. ¿Qué nos hace decidir entre una u otra segunda línea? Pues fundamentalmente que el paciente tenga una fracción de eyección reducida o o intermedia y que esté sintomático. En ese caso, pues está indicado el sacubitril/valsartán. Otras medidas, bueno, pues antiagregación en el caso de que el paciente tenga antecedentes de cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular o arterial periférica, anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular. Estas dos cosas, pues en base a la enfermedad, no porque tenga que ponerse por la insuficiencia cardíaca. Del mismo modo, el tratamiento hipolipemiante, si el paciente tiene hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o una dislipemia mixta, añadir antihipertensivos si con los que tienen no son suficientes. Se recomiendan antiantagonistas de tipo amlodipino. Por otra parte, también antianginosos como los nitritos amlodipino que usan la ranolacina. Y ya en casos ya más avanzados, pues incluso el diazepam. A continuación hablaremos para tratar el manejo del paciente hospitalizado, el protocolo de manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que ha elaborado la Asociación Española de Medicina Interna, que tiene estas 4 consideraciones, tanto el ingreso como la fase congestiva, la fase estable y las consideraciones a tener en cuenta al alta para hacer un abordaje global e integral del paciente con una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, ¿qué tenemos que considerar al ingreso? Bueno, primero de todo, antecedentes epidemiológicos del paciente, la edad, el sexo, tal. La situación basal del enfermo, si tiene dependencia o no, si tiene un cuidado principal, si está institucionalizado, si tiene deterioro cognitivo y si ha fumado o fuma y si consume alcohol. ¿Qué tenemos que tener en cuenta respecto a la insuficiencia cardíaca del paciente? Si es debut o no, en caso de que fuera conocida, valorar si el paciente ha estado ingresado previamente, si ha acudido a urgencias previamente del ingreso, si se ha hecho ecografía cuando ha sido la última vez, qué fracción de eyección tiene y qué clase funcional de la anija tiene. Por otra parte, es importante registrar la etiología de la insuficiencia cardíaca. En caso de que sea hipertensiva, isquémica, por valvulopatía, si está operado o no, está pendiente de tóxica, fundamentalmente enólica, ya pues, en algunos casos pacientes oncológicos por los quimioterápicos, la radioterapia, idiopática y ya pues más raramente por la amiloidosis. Los desencadenantes que pueden dar lugar a la descompensación de la insuficiencia cardíaca, por un lado el complemento, que nos tome los medicamentos, o la dieta, que haga una dieta rica en sal. Por otra parte, eventos cardiovasculares como isquemia miocárdica, FA, sobre todo que se metan en FA rápida, o que esté descompensada la tensión arterial, una emergencia hipertensiva, por ejemplo.
fármacos como el alcohol, antiinflamatorios, medicamentos que tengan alto contenido en sodio o el uso de inotrópicos negativos. Respecto a otras patologías y comorbilidades, se lleva la palma tanto las infecciones, sobre todo de tipo respiratorio, como la anemia, sobre todo anemia tipo ferropénico o la de trastornos crónicos. Además de insuficiencia renal, apnea del sueño, patología pulmonar, tromboembolismo y disfunción tiroidea. Las consideraciones al ingreso, además de lo que estamos comentando, hay que tener en cuenta las comorbilidades del paciente, si es diabético, hipertenso, dislipémico, si tiene una enfermedad renal crónica, qué filtrado tiene, si es EPO o STAO o si usa CPAP, si tiene obesidad, demencia, fibrilación auricular y anemia, qué grado de anemia tiene. La hemoglobina es muy importante esto porque los pacientes que tienen una hemoglobina por debajo de 10 va a ser muy complicado que salgan de la descompensación, probablemente necesiten suplementos con hierro. En caso de que el paciente sea la insuficiencia cardíaca conocida, pues valorar el tratamiento que tenía habitual de antes. Sistema diurético, osacotribasartán, los ARNI, beta-bloqueantes, antialdosterónicos, gabradina, digoxina, calcio antagonista y otros tratamientos complementarios como hemos hablado antes. Hay que explorar al enfermo, ver si tiene síntomas, signos de insuficiencia cardíaca, edema, ortosnea, DPN, crepitante a la auscultación. Respecto a las pruebas de imagen, placa de tórax, tiene una placa que sea compatible con congestión cardíaca y ecografía, ya bien por ecografía pulmonar para valorar las líneas P o si la vena cava se colapsa o no, y ecocardiografía para valorar la fracción de eyección y bueno, ver cómo está el ventrículo. Biomarcadores a la hora de establecer el grado de descompensación que pueda tener el enfermo, pues sobre todo el CA125 está ahora muy en boga, el NT-proBNP, que ya es conocido, pero es que además el CA125 incluso se está contemplando como factor pronóstico. Es importante tener en cuenta el peso del enfermo para controlar a lo largo del ingreso y ver si el paciente está en ritmo sinusal o no. La creatinina, los iones en sangre y orina, en la analítica del ingreso es muy importante, la albúmina. Recordar que si el paciente está desnutrido, tiene bajas las proteínas en sangre, puede favorecer pues, que la presión oncótica baje y que haya extravasación y edemas. Respecto a la fase congestiva, se recomienda que haya una monitorización diaria del paciente con las constantes habituales, peso y diuresis. No retirar los medicamentos que ya está tomando el paciente, solo suspenderlos en caso de que el paciente esté inestable hemodinámicamente, que tenga el potasio por las nubes o que haya empeorado su insuficiencia renal más del 50% o que la creatinina esté por encima de 2,5. Se recomienda soporte respiratorio con oxigenoterapia y el uso de ventilación no invasiva en caso de acidosis, si BiPAP, más que nada por si para que el paciente no se nos agote, y CEPA si no hay acidosis. Y ya si el paciente pues, tiene deterioro cognitivo o no mejora la saturación o tiene una acidosis súper importante, pues habrá que plantear intubarlo. Respecto al soporte hemodinámico, si tiene tensiones altas, le viene muy bien el uso de la nitro intravenosa o la solinitrina de toda la vida. En caso de que las tensiones estén bajitas, pues habrá que valorar el uso de inotrópicos en caso de si la fracción de eyección está reducida, como la dobuta o el levosimendan. Este último es mejor en caso de que el paciente tome de base los beta bloqueantes. Y si ya el paciente ha desarrollado un shock cardiogénico,
habrá que utilizar la nora fundamentalmente como vasoconstrictor. El tratamiento de congestivo, los diuréticos al ingreso, se recomienda furosemida intravenosa en la primera hora. Si no tomaba diuréticos previamente, pues un bolo de 20 a 40 miligramos, y si los tomaba, pues un bolo intravenoso similar a la dosis que tomaba en casa. Máximo 2,5 veces la dosis previa oral. A las 2-6 horas hay que ver cómo está el enfermo, y si no mejora, pues hay que doblar la dosis cada 12 horas, y si mejora, mantener esa dosis cada 12 horas. Una forma de valorar si el paciente responde de forma clínica es viendo la natriuresis y el volumen a la velocidad, digamos, a la que el paciente está orinando. A las 24 horas habrá que ver si el paciente persiste congestionado, una escapada de orina de menos de más de 3 litros al día. En este caso habrá que duplicar la dosis de furosemida diaria hasta llegar a 400-600 miligramos. Se recomienda un bloqueo múltiple de la nefrona con tiazida y antialdosterónico. Y si no hay respuesta, pues incluso valorar la ultrafiltración en determinados pacientes. Es importante ver el potasio en orina, porque si está alto significa que la aldosterona se está actuando y podemos bloquearla, ¿vale? Si el paciente ha mejorado, pues lo dejamos como está y vamos reduciendo la dosis intravenosa e incluso pasando la vía oral. Respecto al tratamiento en pacientes con persistencia de congestión, existe un protocolo de suero salino hipertónico en el que, según el sodio en sangre, se establece una cantidad de sodio en la perfusión, y en la que se añade además bolos de furosemida, de modo que en pacientes con fracción de eyección reducida y escasa diuresia a pesar de los diuréticos, una terapia de restricción moderada de ingesta de sodio, el suero salino hipertónico y bolos de furosemida endovenosa de dosis alta puede reducir tanto la estancia en insuficiencia cardíaca, las hospitalizaciones y la mortalidad. Respecto al manejo en la fase estable, reducir los diuréticos hasta su paso oral en la dosis mínima eficaz, y el inicio o ajuste de fármacos modificadores de la enfermedad de insuficiencia cardíaca o fracción de eyección reducida, de nuevo o previa. Mantenerlo al ingreso o iniciar si el paciente tiene una tensión, una función renal, un potasio que lo permita, y si no, pues quitarlo. Vigilar estas constantes que hemos comentado, estos parámetros, y se ha demostrado que el máximo aumento de la supervivencia es con el sacubitril valsartán y los beta bloqueantes. Y es que en el estudio Pioneer-HF demostró que el inicio de sacubitril valsartán durante la hospitalización estuvo asociado a una reducción del 45% del riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, incluso mejoraba tanto a nivel de muerte, hospitalización, necesidad de DAI y trasplante. Y además es que con respecto a enalapril, y además que el inicio del sacubitril valsartán durante el ingreso consigue una reducción del 33% del riesgo relativo de eventos clínicos si se inicia a 8 semanas, que si se iniciaran 8 semanas más tarde, es decir, después de la descompensación y ya en el alta a domicilio. Por tanto, sacubitril valsartán cuanto antes mejor. Seguimos con los beta bloqueantes, que en caso de ritmo sinusal el objetivo de frecuencia cardíaca es de 50 a 70 latidos por minuto, y si está en FA, pues se puede ser un poquito más conservador y se puede tener como objetivo de 60 a 100 latidos por minuto. Solo en caso que el paciente se queje mucho de palpitaciones, en FA te puedes plantear intentar bajarle, subirle la dosis de beta bloqueante para bajarle la frecuencia. Y si tiene una frecuencia superior a 70 y que está en ritmo sinusal, hay que valorar asociar ivabradina si ya está con beta bloqueantes a dosis máxima. Respecto a las comidas, asegurar el manejo de
de las comorbilidades. Por tanto, paciente ingresado diabético, hay que tener la terapia bolo-basal correctora, o bien basal con un DPP-4, sitagliptina y langlitina, y a la alta, si es posible, metformina con un I6LT2. Y la FA, pues se recomiendan anticoagulantes directos frente a antivitamina K y control de la función renal. Respecto a la ISLT2, en la insuficiencia cardíaca, en base a la evidencia actual, no se puede realizar una recomendación específica sobre el uso de los inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2 en pacientes con insuficiencia cardíaca establecida, a pesar de los resultados del estudio de APACHE-F, aunque sí que se puede considerar su uso en pacientes diabéticos tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida con alto riesgo cardiovascular para prevenir o retrasar el inicio de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Incluso mejora la función renal, reduce la microalbuminuria y además desde el primer momento ya está evitando el reingreso por insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Respecto a la fase estable, pues se recomienda educar en autocuidar al paciente, que se controle el peso, la dieta, que no tome sal, que restrinja líquidos, que ceda hábitos tóxicos, que haga ejercicio físico. Se le explican los síntomas de alarma, de si se empieza a asfixiar más, si se empieza a hinchar, tener edema. Y hay que revisar la medicación que toma, los cartones o la lista, como yo lo tenga, fidelizarlos, que tengan una adherencia terapéutica, decir los fármacos que le pueden descompensar, como antiinflamatorios, y darle recomendaciones para ajustarse a sí mismo el tratamiento en base a si aumentan de peso o si tienen edemas. En las consideraciones antes del alta, bueno, pues importante hacer una reevaluación de si se han identificado y controlado factores precipitantes, si se han evaluado las comorbilidades, si el paciente está suficientemente descongestionado como para poder irse, si se ha hecho ecocardio durante el ingreso, se conoce la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si se ha valorado la función renal, se conocen las constantes del paciente y el QRS, si la fracción de eyección es reducida, si se ha optimizado el tratamiento, añadiendo sacubitril/valsartán, betabloqueante y antialdosterónico, se ha revisado la medicación del paciente, si se ha educado al paciente y al cuidador, y se han dado recomendaciones, y si el paciente tiene concertado una cita. Respecto a la gestión del periodo de transición al alta, fundamentalmente identificar si el paciente tiene riesgo de ingresar, porque haya estado ingresado previamente, porque tenga una anatalítica alterada o que no se consigan tener buenas tensiones al alta, o que tenga un problema social, y luego pues intentar establecer una continuidad asistencial pues, de cara con el internista o el cardiólogo y con el médico de atención primaria, la enfermería gestora de casos en los centros de salud. Como conclusión, en la insuficiencia cardíaca debe manejarse de forma global, optimizando el tratamiento de las patologías concomitantes, y en caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el inicio precoz con sacubitril/valsartán demuestra la reducción de la mortalidad y la hospitalización. Muchas gracias.